Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. La palabra de Dios. Recuerde que esta iglesia está fundada sobre dos cosas. Número uno, la palabra de Dios. Todo mensaje exalta a Jesucristo. Y número dos, la oración. La palabra y la oración deben estar presente fundamentalmente en su vida, en su hogar y en la iglesia. Son los tres lugares donde Dios ha decidido permanecer con su presencia. Recuerde que la presencia de Dios es omnipresente, puede estar en todo lugar, pero la presencia manifiesta de Dios está solamente en tres lugares: su vida, como templo y morada del Espíritu Santo; su familia, porque Dios es un Dios de familia; y número tres, la iglesia. Es ahí donde Dios va a manifestar su presencia. Es ahí donde suceden la obra del Espíritu Santo. El mensaje que Dios respalda es aquel donde exalta la persona de Jesucristo. Ese es el punto principal. Estamos en una temporada donde es importante aclararlo. Jesús no nació en diciembre, ni el 25 de diciembre, ni el 24 de diciembre. Sin embargo, el hecho que no nació en esa fecha, no hay prueba bíblica para esto, no significa que no nació. Sí, hubo un momento en que Él vino, fue un momento de bendición. Y tenemos que celebrarlo como la Escritura lo celebra, y los pastores lo celebran también aquí dentro de la Escritura. Y Él nació en un humilde pesebre, físicamente, en un lugar que no era muy apropiado. Pero esto significa el pesebre en nuestro corazón. Ninguno de nosotros merecía el sacrificio de Cristo. Ninguno. No hay mérito en nosotros, pero Él lo hizo por amor. Y vino, Él pudo haber nacido en cualquier lado, pero nació en un pesebre para darnos una imagen y una señal de que ese pesebre es nuestro corazón, que una vez ha estado tan sucio, roto, lleno de amargura y dolor. Sin embargo, Él vino ahí. Cuando Él vino, resplandeció ese lugar y se hizo una cosa hermosa en nuestra vida. Cristo nació en nuestro corazón un día, y esa es la gran noticia maravillosa. Es la gracia de Dios en nosotros. Una de las cosas que Dios trajo es la paz de Dios. Normalmente conozco personas que trabajan muy duro, se esfuerzan bastante en su trabajo, son gente muy inteligente, trabajan bastante, y ellos están pensando dejar una herencia a sus hijos. Les dejan una casa, les dejan bienes, y no está mal, está bien eso, pero no es esa la prioridad. El mejor ejemplo lo tenemos en Juan capítulo 14, cuando Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo las da, sino como yo las doy. La grande necesidad de dejar una herencia a nuestros hijos es la paz. La palabra paz no es la ausencia de la guerra. La palabra paz viene del concepto hebreo de shalom, que significa bienestar. Y hoy vamos a compartir acerca de la paz que proviene de parte de Dios. Esa paz no la podemos encontrar en ninguna parte, si no es solamente en lo que ocurrió en ese pesebre un día. La grande misericordia del Señor. Y Dios espera que nosotros vivamos para honrar ese nombre. Abramos las Sagradas Escrituras, queridos hermanos, en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Y vamos a leer a partir del versículo 6 hasta el versículo 14. Una historia interesante. Cambió la historia del mundo, cambió el llanto en gozo, cambió la turbulencia en paz. Esto es el momento más sublime de la vida cristiana. Si este momento no se hubiera dado, nosotros estaríamos totalmente en una condenación.
Este es el momento en el cual Dios decide revelarse de una manera sobrenatural. Y la expresión más grande del amor de Dios se describe en este comienzo del capítulo 2, del versículo 6 hasta el versículo 14. Las Sagradas Escrituras dicen así, los leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aleluya. Padre, leer este pasaje, Señor, impacta, estremece nuestro corazón, porque solo lo hemos conocido a través de la tradición. Pero, Señor, aquí hay una profundidad tan plena. Cuando viste la condición humana caída, destituida de la gloria de Dios, y enviaste a tu Hijo unigénito para que Él fuera la ofrenda por el pecado, para que Él pusiera su vida para justificación por nuestros pecados, Señor. Qué obra más maravillosa. Queremos darte honor y gloria hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a poder meditar sobre tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabemos esto, hermano, por la tradición, que Jesús vino, que nació en un pesebre, y hay una celebración que se hace a lo largo de todos los tiempos y tan totalmente tergiversada de la realidad de lo que esto significa. Vivimos en un mundo hoy que ha perdido la realidad de esto. Pero cuando Jesús nace, Él trae esperanza. Pero sobre todo, la gracia de Dios viene y trae paz al corazón atribulado. Paz al corazón que está totalmente adolorido, oprimido, angustiado. Y esa es la paz que Dios viene. Él trae paz al corazón. Esa paz que solo proviene de la reconciliación, que Dios toma la mano de esa persona y la une con Dios. Y trae la reconciliación. No hay nada más sublime sobre la tierra que haber recibido el perdón de nuestros pecados. Y eso trae paz al corazón. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. La palabra en hebreo para describir esto se llama shalom. Es una frase muy popular en el pueblo judío, no muy popular en el pueblo cristiano. Pero ¿qué significa la palabra shalom? La raíz de esa palabra tiene que ver con armonía. Es decir, shalom es el Dios de paz. Así dice, el Dios de paz te prospere y te bendiga. Es el deseo. Cuando usted mira a un cristiano, en vez de decirle que Dios te bendiga, que lo hacemos tan mecánicamente, usted puede decirle: el Dios de paz te prospere y te bendiga. Es la idea de una armonía, es la idea de una unidad. Implica gozo, implica, hermano, también unidad,
paz. Todo eso implica la palabra shalom, bienestar, prosperidad, armonía, tanto material como espiritual. Implica orden divino. Y esa paz era sublime en el jardín del Edén. Los primeros 2 capítulos de Génesis, capítulo 1 y 2, implica esa palabra, armonía, implica gobierno, implica gozo, unidad. Adán se convirtió en un recibidor. Si algo nos cuesta en la cultura latina, es ser un recibidor de Dios. Nos sentimos a veces avergonzados. Nos apena a veces cuando tenemos un carro nuevo. Queremos, ay, ¿qué van a decir los hermanos? Cuando tenemos una casa, que hemos comprado una casa, que Dios nos ha dado una casa. Pero queremos lo más pequeño, lo más... ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a ser recibidores. Adán aprendió. Era el recibidor del amor de Dios. Dios se me revelaba a su vida. Dios le dio un jardín precioso. Dios se lo preparó para él. Recíbelo, Adán. Es tuyo. Le dio gobierno, autoridad. Y todavía le dio un zoológico personal. Todos estos animales son tuyos. Y dijo, hay algo más que le falta a este hombre. Y le dio una esposa para que ellos disfrutaran lo que Dios les había dado. Si Dios, de tal manera nos amó Dios, que dio a su Hijo. Nos dio a su Hijo. Tenemos que recibir el perdón, la gracia, la misericordia, los dones del Espíritu, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos que aprender a recibirlos. Pero ¿qué es lo que pasó en el capítulo 3 de Génesis? Eso se rompió. ¿Por qué? Dios le dijo, todo esto que te he dado es para que lo disfrutes. Pero no le dio el árbol del conocimiento del bien y el mal. No te lo he dado. Cuando tú tomas algo que Dios no te ha dado, tú vas a perder lo que Dios te ha dado. Cuando un hombre comete adulterio y mira a la mujer de otro hombre y desea a la mujer de otro hombre, eso no se lo dio Dios a él. Dios le dio a su esposa. Y por causa que toma algo que no es, que no se le ha dado, pierde su casa. Cuando tú tomas algo que no es tuyo, de Dios no te lo ha dado, tú puedes perder lo que Dios te ha dado. Él tomó algo que no era, que no se le había dado, y perdió el jardín, perdió la armonía, perdió la paz. Es por eso, hermano, que hay un orden divino en esto. Y perdieron toda esa relación con Dios y causa del pecado. Y Dios en su grande misericordia empezó otra vez a hablarle al pueblo, a traerle profetas, a decirle vuélvanse otra vez. Pero el pueblo estaba totalmente en rebelión. El ser humano no puede alcanzar la gracia de Dios por sí mismo, porque su corazón está inclinado hacia el mal. Recuerde una cosa, Dios no responde al dolor. Oiga esto, usted puede estar en una cama, tener muchas personas en un hospital enfermos de cáncer, y una persona puede tener una enfermedad menos que eso, y esa persona puede ser sanada. ¿Por qué? Porque Dios no responde al dolor. Dios responde, Dios reacciona a la fe. Es la fe lo que agrada a Dios. Si alguien le cree a Dios, alguien puede estar muriendo de cáncer, pero si no cree en la palabra, no va a funcionar. La palabra de Dios solo funciona en lo que usted cree. Si usted no cree en la prosperidad, Dios no lo va a prosperar. Si usted no cree en la sanidad, Dios no va a orar. Pero si usted toma la palabra y cree la palabra, la fe va a obrar de una forma poderosa. Dios no responde a la pobreza tampoco. Fíjese que cuántas pobres hay. Dios solo reacciona a la fe. El placer de Dios es que nosotros creamos su palabra, que alguien crea lo que Él ha dicho.
el dolor de Dios es que dudemos de su palabra. La duda es una puerta abierta al ataque del enemigo. Viene a nuestra mente, nos perturba y trae desánimo y luego trae también depresión y desesperación. La duda perjudica el corazón. Adán y Eva conocieron la vergüenza no dentro del jardín, conocieron la vergüenza después de eso. La duda te despoja de toda protección. La duda trae toda clase de maldad sobre tu vida. Pero la fe trae confianza en el carácter de Dios. La fe trae milagros. La duda trae dolor. De manera que vemos las cosas que son buenas de Dios. Todo lo que Dios ha planeado para nosotros son de bendición para tu vida. Dios quiere que las recibamos con gratitud, con humildad, para ser de bendición a otros. Pero no van a ocurrir hasta que no confiemos en su palabra y en su carácter. Santiago capítulo 1 versos 6 y 7 dice: el que pida, pida a Dios, no dudando, no como las olas del mar, que son y no son. Crea en esa palabra. Empiece y hablar la palabra. La fe se habla. La fe no solo es pensado. La fe se habla y se profetiza. Padre, yo creo tu palabra. Y la palabra empieza a producir, es como una semilla en nuestro corazón hasta que produce fruto. En Números 14, del versículo 33 y 34, ellos van a conquistar Jericó y mandan a 12 príncipes, los mejores de su época, aún a espiar Jericó. ¿Qué fue lo que ellos trajeron de regreso? 10 trajeron duda, trajeron totalmente desánimo al pueblo, pero 2 sí creyeron la palabra. Y Dios honró a esos 2. Y por causa de esos 10, esas personas sufrieron las consecuencias. La duda se contagia. La fe irradia la bendición de Dios a tu familia. Muéstreme un padre que camine en fe y veré a sus hijos caminando en la victoria. Cuando usted duda, cuando usted empieza a caminar en la oscuridad de la duda, usted lo habla. Y al hablarlo, lo que produce es una situación. Fíjese que la duda va a traer dolor y angustia. ¿Cómo consigues que salga la duda? Bueno, hablando la palabra, escuchando a Dios hablar, leyendo las Sagradas Escrituras. La duda y el temor desaparecen cada decisión que tú tomas. Fíjese bien, cada decisión que tú y yo tomamos proviene del temor o proviene de la fe. Eso es muy importante. Tú eres responsable por edificar tu fe. Dios te da la palabra, te da el Espíritu para que tú camines en la palabra, para que edifiques tu fe y esa fe sea distribuida a tu familia. La gente va a contribuir a tus dudas, pero la vida de fe te aleja de tus temores y dudas. Cada vez que has sido derrotado en la vida, ha sido por el temor. Cada vez que has tenido victorias, ha sido por la fe. Porque dice que el que tiene fe y que busca a Dios debe saber que es galardonador de los que le buscan. Tu fe es más preciosa que el oro. Tu fe es la que vence al mundo. Cada vez que hay un conflicto en un matrimonio, es producto de una falta de fe. Cada vez que hay una falta de relación con los hijos, es porque falta la fe. Y la duda permanece y es la puerta abierta al Satanás para venir y dañarnos la vida. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4,
Regocijaos pues en el Señor. ¿Dónde estaba Pablo? Preso. Estaba preso en Roma, a punto de morir, de ahí ya no salió más. Y ahí dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Cualquier ansiedad, cualquier preocupación que tenga, preséntela ante Dios Todopoderoso. Y el Dios de paz dice, va a guardar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. En todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en eso pensad. Enfócate en las cosas del Señor. Es muy importante. Tu fe va a dejar experiencias. Tu fe es lo que trae la bendición de Dios. Tu fe es la única voz que Dios honra. Tu fe en el Señor Jesucristo. Es importante ver esto. Quiero leerles un pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 5. Y rápidamente lo conocemos, ese pasaje. Marcos, capítulo 5, comenzando en el versículo 1 hasta el 15. La palabra del Señor dice, y no lo voy a leer todo, pero narra de un hombre que tenía lo llama como el endemoniado gadareno. Y Jesús está llegando a esa ciudad, ¿verdad? Y dice, versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, y que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadena. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzaba los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Bueno, usted sabe todo lo que ocurrió, me voy a adelantar un poco. Y entonces, fíjese que este hombre viene y termina, y dice lo siguiente, que este hombre estaba totalmente sano, y en su juicio cabal. La paz de Dios había venido a este hombre. Porque dice el versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Qué impresionante. Una sola experiencia con Jesús, un instante con Jesús, te cambia la vida para siempre. Un instante con Jesús, una experiencia con el Cristo vivo, cambió el tormento de este hombre. Cuando estudiamos este pasaje, usted debe saberse que en la cultura judía, en este tiempo, una persona así era totalmente despreciable en la sociedad. Y ahí nadie lo quería. Vivía en condiciones terribles. Los demonios habían entrado a su vida. Pero Dios en su misericordia se acerca a esta ciudad solo por este hombre. Solo por él. Y ahí este hombre es sanado con un solo encuentro. En un segundo toda esa opresión se le va y la paz de Dios viene a su corazón. Está en su juicio cabal, está totalmente humillado, pero está agradecido. Y él quiere venir con Jesús en el pasaje que hemos leído. Dice, yo quiero ir contigo, Señor. Nadie me ha amado como tú. Nunca he encontrado esta bendición tan grande. Nunca he tenido tanta paz en mi vida. ¿Puedo ir contigo? Y Jesús se le queda mirando y le dice, mira, primero ve a tu familia y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y si usted mira años después, de ahí sale una tremenda iglesia en ese lugar. ¿Cómo es que esto sucede? Cuando podemos encontrar al Dios de paz. Ese Dios que viene a tu corazón, que en la más grande tormenta, en la más grande confusión de tu vida, solo necesitas un momento con Cristo. Solamente necesitas derramar tus lágrimas a sus pies y ahí descargar tu corazón, y la poderosa mano de Dios va a venir y te va a levantar. Y una de las cosas, la primera evidencia después que tú te levantas de ahí, es que hay paz en tu corazón. Y Dios empieza a poner el orden divino en tu vida. Las cosas empiezan a funcionar.
porque Dios responde solamente a la fe. La fe es un valor precioso, hermano. Le voy a hacer una pequeña prueba. Si yo tuviera aquí una mesa y a este lado pongo unos 5 billetes de $100 y a este lado pongo una pequeña semillita del tamaño de una mostaza, y les digo a cada uno de ustedes, venga y escoja esto. En esta semillita va a encontrar fe, pero aquí hay $500. ¿Cuál de las dos usted prefiere? Alguien me dijo primero la semilla y después los $500, ¿verdad? Pero en realidad nuestro corazón está inclinado al dinero, pero no edificamos la fe. No oramos, no leemos la palabra, no enseñamos la palabra a nuestros hijos. En medio de la tormenta, lo que primero hacemos, nos angustiamos, nos desesperamos, empezamos a hablar cosas incoherentes en contra de la fe. Y entonces creamos un ambiente que es totalmente distorsionado para la fe. Ahí mismo en Marcos 5, ¿recuerda la vida de Jairo? Jairo, el pasaje que sigue después, Jairo llega donde Jesús y le dice, mi hija está atormentada, está enferma, está muriéndose. Y aparece una mujer del flujo de sangre y que interrumpe ese momento, y Dios obra de manera soberana sobre esta mujer. Pero Jairo se queda mirando y vienen de la casa de Jairo y dice, ya no molestes al maestro, tu hija se acaba de morir, ya no la molestes. Y Jesús le dice, lo mira a los ojos y le dice, Jairo, no temas, cree solamente. Y Jesús va a casa de Jairo. ¿Qué encuentra? ¿Qué encontró en la casa de Jairo? Toda la gente está llorando, están confesando toda clase de incredulidades, están diciendo cosas terribles y te están burlando. Entonces Jesús dijo, tu hija no está muerta, sino que duerme. Y ellos se burlaban. ¿Qué hizo Jesús? Sacó a todos de ahí, porque no era un ambiente propicio para un milagro. Los sacó a todos y se metió solamente con 2 de sus discípulos y le dijo a la niña, Talita Cumi, levántate. Y aquella niña se levantó, estaba muerta de 12 años y ahí se quedó en esa casa. ¿Cuál es el ambiente en tu casa? ¿Cuál es lo que produce la duda en tu casa? La incredulidad en tu casa. Eres cristiano de muchos años, pero ¿qué está saliendo por tu boca? ¿De dónde sale? Si no viene de la palabra, si no confiesas la fe. Yo les dije ahora, Isaías 3:10 es una promesa. ¿Cuántos lo creyeron? ¿Cuántos van a hacer lo que les dije? Sí, yo voy a obedecer. La obediencia nunca está separada de la fe. Lo crees y obedeces. La obediencia es una consecuencia de la fe. Voy a poner esto, voy a creer esto. El pastor dijo, y es la palabra de Dios, no es la palabra del pastor, es la palabra de Dios. Decirle al justo que le irá bien. ¿Cuántos justos hay aquí? A ver, levante la mano, ¿cuántos justos hay? ¿Por qué hasta tienen miedo de levantar la mano? ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a recibir. Hermano, reciba la bendición de Dios. ¿Cuántos creen el Salmo 112? ¿Cuántos creen en Deuteronomio 28 del 1 al 14 para sus hijos? Dios dice esto. ¿Cuántos creen 29:11 de Jeremías? Mis pensamientos son pensamientos de bien para tu vida. ¿Cuántos creen que nuevas son cada mañana sus misericordias? ¿Cuántos creen aquí? Aleluya. ¿Lo crees? Camina con eso. Cada mañana son nuevas sus misericordias. La paz de Dios viene con un premio a nuestra vida. Es una recompensa. Recuerde una cosa. El Evangelio de Jesucristo tiene 2 partes. Una parte es la persona de Jesús. Nos prepara para la eternidad. Nos perdona los pecados. Nos da su paz. Pero la otra parte del Evangelio son los principios de Jesús. Los que vivimos en la tierra. Los amamos. Si alguien te da en la mejilla, pon la otra. Eso no va a ser en el cielo, eso va a ser aquí en la tierra. ¿Entiende? Esto va a ser aquí, cómo vivimos. Por la sabiduría de Dios, los principios de Dios. El sermón del monte, del Mateo 5 al 7.
habla acerca de los principios divinos de Jesús para poder vivir en la tierra. La compasión, esos son parte de los principios de Dios. Lo que tú quieres que algo suceda para alguien, Dios va a hacerlo para ti. Son principios de Dios. Son principios de la verdadera bendición de Dios. La paz de Dios es imposible, hermano. Totalmente imposible para el hombre tener una paz de Dios. El hombre puede tener todo el dinero que quiera. Leí un libro. Había un hombre llamado Paul Getty, un hombre muy de mucho dinero. Era el dueño de petróleo de ahí en Houston. Y él escribió un libro. Y dice en el libro, lo que recuerdo de él, dice, todo mi dinero no ha sido capaz de darme un matrimonio feliz. Yo puedo comprar todos los libros de una biblioteca, pero no puedo comprar la sabiduría. Yo puedo ir de paseo por cualquier crucero, pero no puedo tener paz. Y eso impactó mi corazón. Todo eso que pude ser, no puedo tener paz. Y la paz que viene del Señor solamente es aquel que puede creer su palabra. Señor, yo creo tu palabra. Yo confío en tu palabra. Yo voy a caminar en esta palabra. Yo, Señor, tomo esa palabra. Yo y mi casa vamos a servir a ti, Señor. Eso no es por tus propios esfuerzos. Tu naturaleza caída no puede buscar absolutamente ni la reconciliación con Dios. No lo puede hacer. No importa cuánto lo intentes, lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Fue Dios quien tomó la iniciativa y trajo a nuestro Señor Jesucristo para nacer en un pesebre, para que nosotros podamos confiar en Él y su promesa y su resurrección. Fue el mismo Dios el que vivió esa vida perfecta en la persona de Cristo. Y Él trajo esa bendición. Su crucifixión fue el pago por nuestros pecados. De todo aquello, de todo el mundo. Y ahí lo dice Hebreos capítulos 4, versos 15, 2 Corintios 5, 21. Y su resurrección nos garantiza nuestra justificación ante Dios. Jesús es quien nos reconcilia con Dios. De manera que vemos esto. La paz de Dios, dice en Lucas lo que leímos al principio, paz en la tierra a hombres de buena voluntad. Es paz en la tierra a aquellos que creen. Esa paz no está para todo el mundo. Esa paz viene solo para aquellos que creen. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con nuestro Señor. Romanos 5:1. Juan capítulo 1 verso 12 dice que somos los hijos de Dios, aquellos que lo han recibido. Tenemos que edificar nuestra fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. La fe no se puede construir si no es con la palabra. Tú no puedes decir yo soy un hombre de fe si no tienes el conocimiento de la palabra. Tú no puedes decir yo voy a edificar mi fe con las cosas que veo en el mundo. No, es solamente con la palabra de Dios. Si tú no tomas tiempo, si tú no tomas la palabra, si tú no escuchas la palabra, si tú no escuchas a Dios, tu fe no viene. La fe viene por oír la palabra de Dios. Hay buena música cristiana hoy en día, pero la música no trae fe. No dice que la música trae fe. La fe viene por oír la palabra. Cuando vas conduciendo tu carro, ¿qué oyes? Música. ¿Te edifica la fe? Escucha la palabra. Cuando llegas a tu casa, ¿qué lees? Las noticias. Escucha las noticias. ¿Te edifica eso? ¿Te da fe? ¿Te edifica las novelas? No, por supuesto que no. Te edifica la fe. ¿Qué versículo? ¿Qué palabra? ¿Qué libro de proverbios? ¿Cuántos hay empresarios aquí o quieren ser empresarios? ¿Cuántos han leído Eclesiastés? ¿Ah? ¿Sobre qué base estableces tu negocio? Yo quiero poner una venta de tacos. Sí, pero ¿sobre qué fundamento? Es tu fe, tu trabajo. Tienes que caminar con la fe. El justo por la fe vivirá.
No, yo voy a vender bastante. ¿Cómo no? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es en el quien he puesto mi confianza. No importa la circunstancia, mi paz no depende del gobierno, no depende de las leyes, no depende de mi economía, no depende de la bolsa de valores. Mi fe depende de mi relación con Dios. Y solamente la bendita y sagrada palabra de Dios es exaltar a Cristo en tu corazón, aún en medio de la más grande adversidad. Estamos por terminar un año. Podemos ver que Dios ha sido fiel. ¿Hemos tenido dificultades? Claro que sí. El problema no es las dificultades. El problema no son los que tenemos tantos problemas. El problema es cómo reaccionamos a ello. ¿Cómo reaccionamos cuando hay un problema? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos en dificultades económicas? ¿Cómo reaccionamos cuando hay enfermedad? ¿Cómo reaccionamos cuando hay tormenta? ¿Cómo reaccionamos? Si no está la fe, vamos a ser derrotados. La duda se va a apoderar. La duda va a tomar lugar. Y la duda nos va a abrir una puerta para un ataque satánico. La fe es lo que te edifica. La fe va a fortalecer tu matrimonio. La fe va a fortalecer tu relación con tus hijos. La fe, porque Dios honra la fe. Y es importante esto. Amén. Tenemos ahora que edificar nuestra fe. Sería una tragedia que saliéramos de aquí tal como entramos. Sería una tragedia que si venimos con una duda o confusión saliéramos igual. Porque Dios ha plantado hoy una semilla en tu corazón. Isaías capítulo 3, verso 10. Decile al justo que le irá bien, porque comerás de los frutos de tu mano. Decile al justo que te irá bien. Te irá bien, porque Dios tiene pensamientos de bien para tu vida. Dios no te trajo aquí para destruir tu vida, para destruir tu matrimonio, para destruir tus hijos. Dios te trajo aquí porque Dios quiere bendecirte. Ese es el deseo de Dios. Dios ha bendecido tu vida este año. Y los pensamientos que Dios tiene son pensamientos de bien. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Apenas con timidez. Amén. ¿Lo puedes creer? Si yo estaría de ese lado, hermano, yo saltaría ahí ese lado. ¡Aleluya! ¡Amén! Yo no gritaría ahí. ¿Lo puedes creer? ¡Amén! ¡Aleluya! Oremos al Señor. Póngase de pie, querido hermano. Demos gracias al Señor. Aleluya. Padre Celestial, esta mañana estoy delante de tu trono. Señor, tú me llamaste a este precioso y sagrado ministerio. Soy tu siervo, Señor, y puedo testificar de tu grandeza y tu poder. Un día ese pesebre vino a mi corazón en un hospital. Yo era, Señor, un lugar sucio, maloliente, pero cuando tú viniste cambiaste todo mi terrible lamento en gozo. Te alabo y te bendigo, Señor. La paz, esa Navidad es una maravilla. Esa paz que hemos recibido no la podemos ignorar, no la podemos subestimar. Es tu paz que ha venido a nuestro corazón y nos ha reconciliado con Dios. No hay nada que se compare a esa paz, Señor. Padre, gracias por cada uno de estos miembros que están aquí, de tu familia. Yo los bendigo ahora en el nombre de Jesús, como siervo de Jesucristo, así como Moisés bendecía a su pueblo. Señor, yo bendigo este pueblo con toda bendición y profetizo sobre ellos en el nombre de Jesús. Yo profetizo esa palabra de Isaías capítulo 3, verso 10. Decile al justo que le irá bien. En el nombre de Cristo, yo profetizo esa palabra, Señor, para que la bendición de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo sea sobre cada una de estas vidas que hoy han escuchado este mensaje. En Cristo Jesús. ¿Y usted dice? Amén. Dígale a la persona que está a su lado, algún día vas a tener la fe que yo tengo. Amén.
Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.